Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9nerd3. Hoy resumiré y analizaré el libro Liderazgo. El poder de la inteligencia emocional es una obra fundamental escrita por Daniel Goleman, un reconocido psicólogo y autor que ha revolucionado nuestra comprensión sobre el liderazgo a través de su enfoque en la inteligencia emocional. En un mundo laboral cada vez más complejo y dinámico, Goleman plantea que el éxito no solo depende de las habilidades técnicas o la experiencia, sino también de nuestra capacidad para comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las de los demás. Este libro destaca la importancia de desarrollar habilidades emocionales clave, que son esenciales para cualquier líder que aspire a ejercer un liderazgo efectivo, motivador y transformador. Goleman examina cómo los líderes que poseen inteligencia emocional pueden crear un ambiente de trabajo positivo, inspirar a sus equipos y lograr un alto rendimiento colectivo. A lo largo de sus páginas, el autor proporciona ejemplos concretos, así como investigaciones que apoyan su argumento de que la inteligencia emocional es un factor crítico para el éxito no solo en el ámbito profesional, sino también en nuestras vidas personales. Sin duda, este libro es una brújula para aquellos que buscan no solo liderar, sino también fomentar un liderazgo más humano y consciente. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones y las de los demás. Daniel Goleman descompone este concepto en 5 competencias clave: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. En primer lugar, la autoconciencia implica tener un profundo entendimiento de nuestras emociones y cómo éstas impactan nuestro comportamiento y decisiones. Es un paso esencial para cualquier líder, ya que permite controlar las emociones en situaciones de estrés. La autorregulación está relacionada con la capacidad de controlar impulsos y emociones destructivas. Un líder que puede regular sus emociones puede tomar decisiones más informadas y mantener la calma bajo presión. La motivación en este contexto se refiere a la pasión por el trabajo que va más allá de las recompensas externas. Un líder motivado inspira a otros a superar obstáculos y alcanzar sus objetivos. La empatía es quizás la competencia más crítica. Se trata de entender y sentir las emociones de los demás, lo que ayuda a construir relaciones sólidas y a fomentar un ambiente de trabajo positivo. Finalmente, las habilidades sociales abarcan la capacidad de comunicarse, de resolver conflictos y de influir en los demás, cualidades esenciales para un líder eficaz. En segundo lugar, la relación entre liderazgo e inteligencia emocional. La relación entre liderazgo e inteligencia emocional es fundamental en la obra de Goleman. El autor argumenta que los líderes que comprenden y aplican la inteligencia emocional son más efectivos en la gestión de equipos y en la consecución de objetivos organizacionales. En primer lugar, los líderes emocionalmente inteligentes pueden crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sienten valorados y escuchados. Esto no solo mejora la moral del equipo, sino que también promueve la lealtad y disminuye la rotación de personal. A su vez, una cultura organizacional positiva se traduce en un incremento en la productividad y en la satisfacción del cliente. Además, Goleman enfatiza que los líderes emocionalmente inteligentes están mejor equipados para manejar el conflicto. En lugar de ver conflictos como obstáculos, pueden abordarlos como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Esto transforma la dinámica del equipo y fomenta un espacio seguro para la colaboración. Los líderes que demuestran empatía genuina pueden conectarse mejor con sus empleados, lo que mejora la comunicación y la resolución conjunta de problemas. En conclusión, Goleman proporciona un fuerte caso de que la inteligencia emocional no es solo una habilidad complementaria, sino un requisito esencial para el liderazgo efectivo en el mundo moderno. En tercer lugar, desarrollo de la inteligencia emocional en líderes. El desarrollo de la inteligencia emocional es una de las propuestas centrales en el libro de Goleman. A medida que los líderes reconocen la importancia de esta habilidad, deben comprometerse con un proceso continuo de aprendizaje y autodescubrimiento. Goleman sugiere que la formación en inteligencia emocional puede incluir talleres, coaching y autoevaluaciones que permiten a los líderes reflexionar sobre sus propias emociones y reacciones. La autoconciencia, que es el primer paso en este proceso, puede ser cultivada a través de prácticas como la meditación y el mindfulness, que ayudan a los líderes a ser más conscientes de sus estados emocionales. A través de reflexiones, el líder puede identificar patrones emocionales que podrían influir en su estilo de liderazgo. Para mejorar la autorregulación, Goleman recomienda técnicas de gestión del estrés, que permiten a los líderes responder a las provocaciones sin perder la calma. Fomentar la empatía es crucial,
Y esto puede lograrse mediante la práctica de la escucha activa y el reconocimiento de las emociones de los demás. Las habilidades sociales requieren práctica y feedback frecuente. Participar en dinámicas de grupo o ejercer roles de liderazgo en diferentes contextos pueden ayudar a los líderes a afinar estas habilidades. En resumen, el desarrollo de la inteligencia emocional es un proceso continuo y deliberado que requiere práctica y dedicación, pero que resulta en un liderazgo más efectivo e inspirador. En cuarto lugar, inteligencia emocional y rendimiento organizacional. Uno de los puntos más impactantes que Goleman explora en su libro es la conexión entre la inteligencia emocional y el rendimiento organizacional. En un entorno cada vez más competitivo, las organizaciones deben adaptarse y evolucionar, y esto implica contar con líderes que sean emocionalmente inteligentes. Goleman destaca que las decisiones basadas en la emoción a menudo son más efectivas que las que se basan únicamente en hechos o cifras. Un líder que muestra inteligencia emocional puede motivar a su equipo y alentar la innovación. Esto se traduce en un entorno laboral donde los empleados están más comprometidos, se sienten felices y son más productivos. Por otra parte, Goleman también menciona que la falta de inteligencia emocional en el liderazgo puede conducir al desgaste organizacional y una disminución en el rendimiento. Los empleados que sienten que su trabajo no es valorado ni escuchado son más propensos a experimentar estrés y desmotivación, lo que impacta negativamente en el trabajo en equipo y en el logro de objetivos. Además, las organizaciones que priorizan el desarrollo de la inteligencia emocional son más exitosas en la gestión del cambio. En resumen, Goleman establece un fuerte lazo entre la inteligencia emocional del liderazgo y su capacidad para influir positivamente en el rendimiento general de la organización. Por último, inteligencia emocional como herramienta de transformación personal. Finalmente, el libro de Goleman arroja luz sobre cómo la inteligencia emocional no solo es esencial para el liderazgo, sino también como una poderosa herramienta de transformación personal. Cada individuo tiene la capacidad de desarrollar y mejorar su propia inteligencia emocional, lo que a su vez afecta sus relaciones interpersonales y su bienestar general. La autoconciencia nos ayuda a comprender nuestras emociones, lo que a su vez contribuye a una vida más equilibrada. Al familiarizarnos con nuestras propias respuestas emocionales y patrones de comportamiento, podemos hacer ajustes que impactan nuestra vida personal y profesional. La autorregulación nos permite controlar nuestras reacciones, ayudándonos a enfrentar conflictos y situaciones adversas de manera más eficaz, con un enfoque más racional. La empatía no solo comienza en el lugar de trabajo, también es esencial en nuestras relaciones más cercanas. Ser capaz de entender y conectar con los sentimientos de aquellos que nos rodean es una base esencial para formar relaciones saludables y satisfactorias. Por último, Goleman presenta la inteligencia emocional como un camino hacia el crecimiento personal. Nos permite aprender de nuestras experiencias, adaptarnos mejor a cambios y enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva. En resumen, desarrollar nuestra inteligencia emocional no solo beneficia nuestras capacidades de liderazgo, sino que transforma nuestras vidas de forma holística. En conclusión, liderazgo. El poder de la inteligencia emocional de Daniel Goleman es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de liderazgo y en la gestión de relaciones interpersonales. Este libro no solo está dirigido a líderes o gerentes, sino que es valioso para cualquier persona que desee comprenderse mejor y mejorar sus interacciones con los demás, ya sea que seas un empresario, un profesional que busca ascender en su carrera, o simplemente un individuo que desea mejorar sus relaciones personales. El enfoque de Goleman en la inteligencia emocional puede ofrecerte herramientas efectivas y prácticas que realmente transformarán tu vida. Los beneficios de la inteligencia emocional son innegables. Al invertir en el desarrollo de estas habilidades, no solo mejorarás en el ámbito laboral, sino que también experimentarás un enriquecimiento en tus relaciones sociales y familiares. La comprensión de tus emociones y la forma en que impactan en tu comportamiento son esenciales para el éxito en cualquier área de la vida. Este libro es una invitación a la reflexión y a la autoevaluación. Se convierte en un recurso útil en el viaje hacia la automejora. En un mundo donde cada vez más se reconoce la importancia del bienestar emocional, la inteligencia emocional es una oportunidad para marcar la diferencia, tanto en tu vida como en la de los demás. Si deseas apoyar a Daniel Goleman, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.